Dicen que hoy no vivimos con el celular, vivimos dentro de él. Es lo primero que ves al despertar y lo último antes de dormir. Lo revisas sin pensar, como si tus dedos tuvieran memoria propia. Pero detrás de esa rutina aparentemente inofensiva, tu cerebro está pagando un precio altísimo. La ciencia ha comenzado a revelar que mirar el celular todo el día cambia literalmente la estructura del cerebro. No es solo distracción, es reprogramación neuronal. Cada notificación que escuchas activa el sistema de recompensa del cerebro, el mismo que responde a la comida, al sexo o a las drogas. La dopamina, ese neurotransmisor del placer, se libera en pequeñas dosis cada vez que ves un me gusta o recibes un mensaje. Con el tiempo, el cerebro se adapta, y lo que antes era una simple vibración se convierte en una mini dosis de felicidad. Así es como comienza la adicción digital, invisible, silenciosa y perfectamente diseñada. La ciencia lo llama intermitencia variable, la misma técnica que usan los casinos para mantenerte jugando. No siempre ganas, pero cada vez que lo haces, el cerebro se inunda de dopamina. Las redes sociales aplican el mismo principio. No siempre recibes likes, pero cuando llegan, el cerebro se enciende como una máquina tragaperras. Y cuanto más usas el teléfono, más sensible se vuelve tu cerebro a esa búsqueda de recompensa. Las resonancias magnéticas funcionales muestran algo preocupante. Las áreas del cerebro asociadas al control de impulsos y a la toma de decisiones se debilitan con el uso excesivo del celular. Es como si el cerebro se volviera un músculo flácido, incapaz de resistir la tentación de revisar una notificación. Lo que antes era una elección, ahora es un reflejo. Los científicos de la Universidad de Corea encontraron que los adolescentes adictos al celular tienen desequilibrios químicos similares a los de personas con depresión o ansiedad. El cerebro empieza a liberar dopamina de forma desordenada, creando picos de placer seguidos de caídas emocionales. Por eso muchos sienten ansiedad cuando no tienen el celular cerca o cuando se apaga la pantalla. El fenómeno tiene nombre: nomofobia, el miedo irracional a estar sin el móvil. Aunque suena exagerado, estudios indican que más del 70% de los usuarios experimentan síntomas leves de abstinencia digital. Es un síndrome del siglo XXI que afecta tanto a jóvenes como a adultos, y el cerebro es el epicentro del problema. Cada vez que cambias de aplicación, revisas mensajes o deslizas la pantalla, estás entrenando al cerebro para la dispersión. Los neurocientíficos lo llaman atención fragmentada. Es la incapacidad de concentrarse por más de unos segundos sin estímulos externos. El cerebro se acostumbra a los cambios rápidos, como si viviera en un estado de alerta constante. Esto tiene un costo altísimo. La memoria de trabajo se reduce. Esa parte del cerebro encargada de mantener la información activa, como recordar un número o una idea, se sobrecarga. Con el tiempo, la mente se vuelve más olvidadiza, más superficial. Ya no reflexiona, solo reacciona. La corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la planificación y la empatía, empieza a disminuir su actividad. Es la misma zona que se ve afectada en adicciones químicas. Cuando pasas horas desplazándote por redes, tu cerebro entra en un bucle de estímulo-recompensa sin fin, donde la lógica pierde poder frente al impulso. Un estudio del Journal of Behavioral Addictions encontró que las personas que pasan más de 5 horas diarias en su celular muestran alteraciones en la materia gris. Sí, el cerebro cambia físicamente. El exceso de dopamina hace que algunas conexiones neuronales se debiliten, mientras otras se refuerzan. El resultado: menos capacidad de atención y más impulsividad. Lo más alarmante es que el cerebro joven es especialmente vulnerable. En los adolescentes, el lóbulo frontal aún está en desarrollo, y el uso constante del celular puede alterar su maduración. Los jóvenes hiperconectados presentan más dificultades para regular emociones, dormir bien y concentrarse en tareas prolongadas. El sueño es otra víctima silenciosa.
La luz azul que emiten las pantallas engaña al cerebro, haciéndole creer que aún es de día. La producción de melatonina, la hormona del sueño, disminuye y el ciclo circadiano se desajusta. Dormir con el celular cerca no solo afecta la calidad del descanso, sino también la capacidad del cerebro para reparar sinapsis. Un estudio de Harvard demostró que mirar pantallas antes de dormir reduce hasta en un 40% la cantidad de melatonina liberada. Esto provoca insomnio, cansancio y problemas de memoria a corto plazo. Y lo más grave, aumenta el riesgo de depresión, porque el cerebro necesita el sueño profundo para equilibrar los neurotransmisores. La dopamina no trabaja sola. También intervienen la serotonina y la noradrenalina, que regulan el estado de ánimo. Al abusar del celular, el equilibrio químico se distorsiona. Por eso muchas personas sienten vacío o irritabilidad cuando no pueden usarlo. No es solo hábito, es un desequilibrio neuroquímico. El multitasking digital, revisar redes mientras ves un video y respondes mensajes, engaña al cerebro. No somos multitarea, somos cambiadores rápidos de foco. Cada cambio de atención cuesta energía y tiempo. Los estudios muestran que cambiar de tarea constantemente puede reducir hasta un 40% la productividad mental. El resultado es un cerebro agotado, incapaz de mantener la atención prolongada. Esa fatiga digital se manifiesta como ansiedad, irritabilidad o sensación de saturación. No es que estés estresado sin motivo, es que tu cerebro lleva todo el día procesando microestímulos como si estuviera corriendo un maratón invisible. Los investigadores de Stanford llaman a esto agotamiento atencional. Cada vez que abres el celular, aunque sea por segundos, activas circuitos cerebrales que exigen energía cognitiva. Y al repetirlo cientos de veces al día, tu mente entra en un estado de sobrecarga. Es como si tu cerebro estuviera encendido las 24 horas, sin apagar nunca el motor. Esa sobrecarga afecta la creatividad. El cerebro necesita momentos de silencio para conectar ideas, imaginar y crear. Pero el celular interrumpe esos espacios. Los momentos de aburrimiento, antes fuente de inspiración, han desaparecido. Hoy la mente no descansa, solo consume. Neurocientíficos del MIT descubrieron que la mente necesita lapsos de inactividad para consolidar recuerdos y generar nuevas ideas. Sin esos momentos, la creatividad se reduce drásticamente. Por eso, los grandes inventores y artistas solían caminar, meditar o simplemente observar el entorno. Hoy, ese tiempo lo ocupamos deslizando pantallas. La memoria a largo plazo también sufre. Cuando dependes del celular para recordar todo, fechas, números, direcciones, el cerebro deja de ejercitar su capacidad de almacenamiento. Se vuelve perezoso, confiando en la nube en lugar de en sus propias redes neuronales. Este fenómeno se conoce como efecto Google. Recordamos dónde buscar, pero no la información en sí. Además, el exceso de información digital genera lo que los científicos llaman sobrecarga cognitiva. Es cuando el cerebro recibe más datos de los que puede procesar. Las notificaciones, las noticias, los videos y los mensajes saturan el sistema nervioso. Como consecuencia, aumenta la ansiedad y disminuye la capacidad de discernir qué es importante y qué no. Los niveles de estrés aumentan porque el sistema límbico, la parte emocional del cerebro, se mantiene en alerta constante. Cada sonido o vibración activa la amígdala, el centro del miedo. Es una respuesta evolutiva. El cerebro interpreta las notificaciones como estímulos urgentes, incluso cuando no lo son. Vives en modo lucha o huida sin darte cuenta. La corteza cingulada anterior, encargada de filtrar distracciones, se sobrecarga. Esto explica por qué cada vez cuesta más concentrarse en leer un libro o escuchar a alguien sin mirar el celular. El cerebro se ha acostumbrado a los estímulos rápidos y no tolera la lentitud. En otras palabras, la atención profunda se está volviendo una habilidad en extinción. Las relaciones humanas también cambian.
Estudios de la Universidad de Essex mostraron que solo tener un teléfono visible durante una conversación reduce la empatía y la conexión emocional. El cerebro percibe que la otra persona no está del todo presente. Y eso, aunque no lo digas, lo sientes. A nivel emocional, el uso excesivo del celular se asocia con mayor soledad. Aunque parezca una paradoja, cuanto más conectados estamos, más desconectados nos sentimos. La dopamina digital crea una ilusión de compañía que no sustituye la conexión real. El cerebro social, diseñado para el contacto físico, no puede reemplazar abrazos por emojis. El cuerpo también reacciona. Mantener la mirada fija en la pantalla reduce el parpadeo natural, causando sequedad ocular. La postura encorvada y la tensión cervical afectan el flujo sanguíneo al cerebro. Los neurólogos advierten que pasar más de 6 horas diarias mirando el celular puede alterar la oxigenación cerebral y provocar dolores de cabeza crónicos. Incluso el sentido del tiempo se distorsiona. Las aplicaciones están diseñadas para eliminar las señales temporales. No sabes cuánto llevas desplazando, porque todo fluye sin fin. El cerebro pierde su noción de duración, y la dopamina mantiene la ilusión de que solo fueron unos minutos, pero en realidad pueden haber pasado horas. A largo plazo, esta exposición constante puede modificar la plasticidad cerebral. Los neurólogos advierten que las sinapsis más usadas se fortalecen, mientras las menos activas se debilitan. Así, el cerebro se reconfigura para priorizar lo inmediato sobre lo importante. Se adapta al estímulo rápido, pero pierde profundidad. No todo es negativo. La ciencia también ha mostrado que un uso moderado del celular puede mejorar ciertas funciones cognitivas, como la coordinación visoespacial y la velocidad de reacción. Pero el problema no es usarlo, sino no poder dejar de usarlo. La adicción surge cuando el control ya no está en tus manos, sino en el algoritmo. La industria tecnológica conoce estos mecanismos. Las interfaces están diseñadas para mantenerte enganchado. Colores, sonidos, vibraciones y recompensas intermitentes. Todo está calculado para secuestrar tu atención. Y el cerebro, aunque poderoso, es vulnerable a la manipulación emocional. Algunos neurocientíficos comparan esta situación con una guerra silenciosa por tu atención. Cada aplicación compite por segundos de tu tiempo, y tu cerebro es el campo de batalla. El resultado es una mente dispersa, saturada y dependiente. La pregunta ya no es cuánto usas el celular, sino cuánto control te queda sobre ti mismo. El cerebro humano evolucionó durante cientos de miles de años para sobrevivir en la naturaleza, no para navegar una selva digital. Y esa desadaptación es la raíz del problema. Estamos sobreexponiendo un órgano antiguo a estímulos modernos que nunca antes había enfrentado. El problema no es la tecnología en sí, sino la falta de equilibrio. El cerebro necesita pausas, desconexión y silencio. Pero hoy, el silencio se ha vuelto incómodo. Cada vez que intentas descansar, el impulso de revisar el teléfono interrumpe la calma. Y esa incapacidad de estar contigo mismo es el verdadero síntoma del siglo. La ciencia advierte que, si no se regula el uso del celular, podríamos estar ante una generación con menor capacidad de concentración, empatía y control emocional. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender su impacto real. Porque cada segundo frente a la pantalla estás moldeando tu cerebro. El cerebro es un órgano plástico. Eso significa que cambia con la experiencia. Cada vez que realizas una acción repetida, creas un patrón neuronal. Así que si pasas horas deslizando el dedo sobre una pantalla, ese gesto, esa secuencia de estímulos, termina codificándose en tu cerebro como un comportamiento automático. Ya no necesitas decidir mirar el teléfono, simplemente lo haces. Los neurocientíficos lo explican con una frase simple pero inquietante. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. En otras palabras, cada vez que asocias el aburrimiento con el teléfono,
Estás entrenando a tu cerebro para que busque dopamina cada vez que se sienta aburrido. Y con el tiempo, ya no sabrás aburrirte sin sentir ansiedad. La adicción digital no siempre se mide en horas, sino en dependencia emocional. Si un simple silencio del celular te genera incomodidad, si necesitas revisar el dispositivo, aunque sepas que no hay nada nuevo, tu cerebro ya está condicionado. Es el mismo principio que explica por qué los fumadores encienden un cigarrillo sin pensarlo. No buscan placer, buscan aliviar la ansiedad del hábito. La ciencia ha demostrado que los circuitos cerebrales de los adictos a las redes se parecen sorprendentemente a los de los adictos a sustancias. El núcleo accumbens, centro de placer del cerebro, muestra la misma hiperactividad ante estímulos digitales que ante drogas como la cocaína. No es metáfora. Es biología pura. Pero la diferencia es que la adicción digital es invisible. No deja agujas ni botellas vacías, sino horas perdidas y una mente agotada. Las estadísticas lo confirman. El usuario promedio toca su teléfono más de 2.600 veces al día. 2.600 pequeñas decisiones que, sin notarlo, moldean su mente. Los efectos se extienden incluso a la percepción del mundo real. Cuanto más tiempo pasas en pantallas, más difícil se vuelve disfrutar de la vida sin ellas. El cerebro se acostumbra a la estimulación constante y pierde sensibilidad a los placeres simples. Una conversación sin interrupciones, el sonido de la lluvia o el silencio de un amanecer. Los psicólogos lo llaman anedonia digital, la incapacidad de sentir placer en experiencias reales, porque el cerebro se ha adaptado a los estímulos instantáneos del entorno virtual. Cada scroll te ofrece una mini dosis de emoción. La vida real, en cambio, requiere paciencia. Pero el cerebro moderno ya no tolera la lentitud. Esta pérdida de tolerancia afecta también las relaciones humanas. El contacto visual libera oxitocina, la hormona de la confianza. Pero cuando conversas mientras miras el celular, el cerebro reduce esa liberación. Es decir, cuanto más miras la pantalla, menos conectas con las personas. La empatía se marchita lentamente. En los niños, el impacto es aún más profundo. Los estudios del Instituto de Salud Infantil de Canadá revelan que pasar más de 2 horas diarias frente a pantallas está asociado con un menor desarrollo del lenguaje y habilidades sociales más pobres. El cerebro infantil necesita interacción humana para construir conexiones neuronales sólidas. La pantalla no las reemplaza. La generación que crece con el celular en la mano podría enfrentar un futuro con menor capacidad de atención y mayor ansiedad. Los expertos lo comparan con una dieta mental de comida chatarra, rápida, colorida y adictiva, pero pobre en contenido nutritivo. Lo visual desplaza lo reflexivo, y la inmediatez sustituye la paciencia. El fenómeno de la ansiedad fantasma es otra señal de alarma. Muchas personas sienten vibraciones inexistentes o creen escuchar notificaciones que no ocurrieron. El cerebro, acostumbrado a la expectativa constante, genera alucinaciones sensoriales leves. Es un reflejo de cómo la mente ha sido entrenada para esperar el estímulo. A nivel biológico, el sistema nervioso entra en un ciclo de estrés crónico. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva con cada interrupción digital. La exposición constante a notificaciones impide al cerebro alcanzar estados de relajación profunda. Por eso, incluso cuando no hay peligro, el cuerpo actúa como si lo hubiera. El estrés continuo deteriora la memoria y debilita el sistema inmunológico. Las personas que viven pendientes del teléfono tienen más probabilidades de padecer insomnio, cefaleas y trastornos digestivos. El cerebro interpreta la hiperconexión como una amenaza constante, y el cuerpo responde con inflamación y cansancio. Paradójicamente, el mismo dispositivo que te promete conexión puede provocar aislamiento. Las redes sociales activan el mecanismo de comparación social. Ves las mejores versiones de los demás y tu cerebro interpreta que está quedando atrás. La corteza cingulada se activa, generando sentimientos de inferioridad o tristeza, y eso, a su vez, refuerza la dependencia.
La psicología moderna lo describe como un ciclo de retroalimentación negativa. Cuanto más te comparas, peor te sientes. Cuanto peor te sientes, más buscas alivio en el celular. Es una espiral descendente perfectamente disfrazada de entretenimiento. Los expertos en neurociencia social explican que el cerebro humano no está diseñado para procesar la aprobación de miles de personas. Evolucionamos en grupos pequeños, donde cada interacción tenía un contexto emocional claro. Las redes multiplicaron ese entorno, pero el cerebro sigue funcionando con la misma estructura ancestral. Por eso, las críticas digitales duelen tanto como las reales. Las consecuencias no se limitan a lo emocional. Investigaciones de la Universidad de Tokio han encontrado que el uso intensivo del celular reduce la materia gris en el hipocampo, la región clave para la memoria y el aprendizaje. Es decir, el exceso de pantalla puede literalmente encoger partes del cerebro. La pérdida de atención sostenida también afecta el rendimiento académico y laboral. Estar un poco distraído todo el día equivale, según estudios de Microsoft, a reducir el coeficiente intelectual temporalmente en un nivel comparable al de no dormir una noche completa. En otras palabras, el celular roba tu energía cognitiva sin que lo notes. El cerebro necesita intervalos de descanso llamados modo por defecto, momentos en los que la mente divaga y procesa la información acumulada. Pero el uso continuo del celular elimina esos intervalos. Estamos tan ocupados consumiendo contenido que el cerebro nunca entra en reposo profundo. Es como un motor que nunca apaga su combustible. Ese agotamiento mental explica por qué hoy tantas personas sienten cansancio sin haber hecho nada físico. Es fatiga cognitiva, un cansancio invisible que proviene de mantener la mente encendida sin pausa, navegando entre cientos de estímulos que el cerebro intenta ordenar sin éxito. Las investigaciones también sugieren un vínculo entre la adicción al celular y la depresión, no por el dispositivo en sí, sino por el aislamiento que genera. Cuando el cerebro se acostumbra a obtener placer digital, la vida real parece aburrida y las emociones pierden intensidad. Es un vacío emocional con apariencia de conexión. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su cerebro aún no ha desarrollado completamente el control de impulsos. El lóbulo frontal, encargado de planificar y regular emociones, madura alrededor de los 25 años. Mientras tanto, las redes sociales manipulan sus circuitos emocionales con precisión quirúrgica. Cada notificación es una trampa de dopamina. Los expertos recomiendan algo simple pero poderoso: límites. No se trata de eliminar la tecnología, sino de domesticarla. Establecer horarios sin celular, eliminar notificaciones innecesarias y recuperar los momentos de silencio. Son pequeñas decisiones que devuelven al cerebro su equilibrio natural. Practicar la desconexión consciente puede revertir muchos de estos efectos. Los estudios demuestran que reducir el tiempo de pantalla mejora la concentración, el sueño y el bienestar emocional en pocas semanas. El cerebro, sorprendentemente, tiene una capacidad de recuperación extraordinaria si se le da descanso. Caminar sin el teléfono, mirar el paisaje, dejar que la mente divague, son ejercicios de higiene mental. La creatividad resurge cuando el cerebro no está ocupado reaccionando. La dopamina vuelve a equilibrarse y la ansiedad disminuye. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en alimento neuronal. Meditar, leer o escribir a mano son formas de reconectar con el cerebro profundo. Cada una activa redes neuronales diferentes a las que usa el celular. La lectura prolongada, por ejemplo, estimula la concentración sostenida y fortalece el hipocampo. Es como llevar al cerebro al gimnasio después de años de sedentarismo digital. Los científicos aseguran que la clave está en el equilibrio dopaminérgico. No se trata de eliminar el placer, sino de evitar el exceso. La dopamina es esencial para la motivación, pero cuando se libera constantemente, pierde su poder. Es como una moneda que, al multiplicarse sin control, pierde su valor.
Los estudios más recientes hablan de una posible resiliencia digital, la capacidad del cerebro para adaptarse al entorno tecnológico sin perder sus funciones esenciales. Lograrlo requiere conciencia, límites y educación emocional. No podemos apagar la tecnología, pero sí aprender a convivir con ella sin convertirnos en sus esclavos. La ciencia también explora cómo los algoritmos alteran la percepción de la realidad. Lo que ves en tu pantalla no es el mundo. Es una versión filtrada diseñada para mantenerte mirando. El cerebro, sin saberlo, interpreta esas narrativas como verdad. Así se distorsionan creencias, emociones y decisiones cotidianas. Esa manipulación constante tiene efectos neurológicos. El sistema de recompensa se adapta a la gratificación rápida y rechaza el esfuerzo prolongado. Por eso, tareas simples como leer un texto largo o esperar en una fila se sienten insoportables. El cerebro ha sido entrenado para la inmediatez. Recuperar la paciencia es un acto de rebeldía. Implica reeducar al cerebro, enseñarle que no todo placer es instantáneo. Los neuropsicólogos afirman que dedicar solo 1 hora diaria sin pantallas puede restaurar la capacidad de atención en pocas semanas. El cerebro, al descansar, reconstruye las redes que perdió. El futuro de la humanidad dependerá de esa reeducación mental. La tecnología seguirá avanzando, pero nuestra mente debe evolucionar con sabiduría. Si no aprendemos a gestionar nuestra atención, otros lo harán por nosotros. Y cuando el cerebro pierde su foco, pierde su libertad. El celular no es el enemigo, es un espejo. Refleja nuestras debilidades, nuestras ansias de conexión y nuestro miedo al silencio. Pero también puede ser una herramienta poderosa si aprendemos a usarla con propósito. Todo depende de quién controla a quién, tú al dispositivo o el dispositivo a ti. El cerebro humano es una obra maestra. Ha sobrevivido glaciaciones, guerras y siglos de cambio. Pero ahora enfrenta su reto más sutil: sobrevivir a la distracción. Y la ciencia es clara. Si no cuidamos nuestra atención, la perderemos. No por accidente, sino por diseño. Así que la próxima vez que tomes el celular sin motivo, recuerda esto: cada toque, cada scroll, cada notificación está moldeando tu cerebro. No estás solo mirando una pantalla, estás reprogramando tu mente. El verdadero experimento científico del siglo no está en los laboratorios, está en tu bolsillo. Y la pregunta final no es qué hace el celular con tu cerebro, sino qué estás dispuesto a hacer tú por recuperarlo.